Los principios fundamentales del sistema educativo colombiano están recogidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General de Educación 115 del 94 y la Educación Superior por la Ley 30 de 1992. Allí se señalan las directrices generales para la regulación y se fundamenta el principio constitucional del derecho que tiene toda persona a recibir educación. La Constitución Política del 91 define el servicio educativo como un derecho de toda persona, un servicio público que tiene una función social y que debe ser regulado y vigilado por el Estado, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual, física de los educandos. El sistema educativo lo divide en educación formal y educación no formal. Se entiende por educación formal aquella que se imparte en todos los establecimientos educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos con ejecución con pautas curriculares progresivas por ciclo y que conduce a grados y títulos. Se ofrecen tres tipos de niveles de educación formal: la educación preescolar, la educación básica, y la educación básica se divide en primaria y secundaria, y la educación media. El último año a nivel preescolar es obligatorio junto con la educación básica. La educación preescolar constituye el primer nivel del sistema educativo nacional. Está orientado por los niños y niñas de 3 a 5 años y se dividen en prejardín, jardín, grado transición. Este último grado es obligatorio. La educación básica tiene una duración más o menos de 9 años, se divide en dos ciclos: básica primaria, destinada a niños entre 6 y 10 años aproximadamente, y la educación básica secundaria, destinada a niños y niñas de 11 a 14 años. La educación básica constituye el requisito previo para el ingreso a la educación media o el acceso al servicio especial de educación laboral, educación para el trabajo. La educación media comprende 2 años aproximadamente, está orientada a adolescentes entre 15 y 17 años de edad. Se ofrece educación media en dos modalidades: un nivel superior académico y un nivel superior técnico. Al finalizar y aprobar los 2 años de educación media, se obtiene el título de bachiller. La aplicación académica le permite al estudiante profundizar en un campo específico de la ciencia, las artes o las humanidades. La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios. La educación superior es otro nivel de nuestro sistema educativo colombiano y está regida por la Ley 30, sancionada en 1992. La educación superior define como sus campos de acción la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte, la filosofía, a través de programas de pregrado y posgrado en una secuencia regular de ciclos lectivos que conducen a títulos técnicos, profesionales, tecnólogos o universitarios. Estos programas son ofrecidos por instituciones de educación superior reconocidas por el Estado. El nivel de educación superior está conformado por los niveles de pregrado y posgrado. El nivel de pregrado comprende la educación técnico-profesional, la educación tecnológica, la educación universitaria, y el posgrado comprende las especializaciones, maestrías y doctorado. De acuerdo a la Ley 30 de 1992, se ofertan programas de educación superior en instituciones de educación superior de carácter técnico, profesional, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. La educación formal en sus niveles tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante los cuales las personas pueden fundamentar su desarrollo en forma permanente. Igualmente está la educación para el trabajo y el desarrollo humano, según Ley número 1064, sancionada en el 2006, y el decreto 1075, sancionada en el 2015. Está orientada a la formación laboral en artes y oficios. El Estado reconoce la educación para el trabajo y el desarrollo humano como factor esencial del proceso educativo y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y los oficios. El organismo responsable de la educación para el trabajo y el desarrollo humano es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. El decreto 1075 de 2015, el decreto único reglamentario del sector de educación, y el decreto 1421 de 2017 reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. Igualmente
existen una reglamentación y una reforma para la atención a las distintas poblaciones que se encuentran en nuestro país, en Colombia, así como surge la educación para grupos étnicos, que es el decreto número 804 de 1995, la educación campesina y rural de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Constitución Política. En la educación no formal es la que se ofrece de complementar, actualizar, suplir conocimiento y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción a sistemas de niveles y grados establecidos. La educación no formal se rige por los principios y fines generales de la educación establecidos en la Ley 115 del 94. Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el desempeño laboral, desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria. Dentro de las políticas del gobierno colombiano apuntan los siguientes programas con el propósito de garantizar el derecho a la educación de la población con dos principios, con equidad y con calidad. Es así como surge el Plan Nacional de Educación 2016-2026, un camino hacia la calidad y equidad del Ministerio de Educación Nacional. La Estrategia Nacional de Atención Integral para la Primera Infancia, de 0 a siempre. La ley 2016, a través de la ley 1806, se normaliza como política de Estado esta atención integral a la primera infancia. Igualmente, dentro de la política pública de Colombia, surgen los grupos étnicos para darle atención a los indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, negros y rom. Lo que es la educación, se propone transitar también una modalidad de educación hacia la etnoeducación, como reconocimientos de los sistemas de educación propia e intercultural en concertación con los diferentes grupos. Igualmente surge la estrategia de innovación educativa y uso de las TICs para el aprendizaje a través del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías y de la Información y de las Comunicaciones. Se normaliza en Colombia el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad y talentos excepcionales como un enfoque de derecho a través de los decretos 366 de 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio y apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. E igualmente el decreto 1421 de 2017, que tiene como objeto reglamentar la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. Aplica en todo el territorio nacional a las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores. Es el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales, los establecimientos educativos de preescolar, básica y media e instituciones que ofrecen educación de adultos, ya sea de carácter público y privado. Gracias.